Hola, hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud en donde nos escuchen. Bienvenidas y bienvenidos a Sin Pasaporte, podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana desde un ámbito internacional y una perspectiva migrante. Exploramos el mundo con ojos colombianos. Como siempre, estamos tres boyacenses repartidos por el mundo. Realmente Nico, quien nos acompaña desde Colombia. Yo también, que lo hago desde mi país de origen. Y María Camila, quien nos acompaña desde el sur de Francia. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Camila? Hola chicos, bien, por acá hoy es festivo, no sé si les había dicho, no sé si sabían, se está conmemorando el fin de la Primera Guerra Mundial, 11 de noviembre, entonces en día festivo. Qué bueno, Nico, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va el día trabajoso en Colombia? Bien, no, aquí no es festivo, pero es festivo el próximo fin de semana, entonces coincide en algo con Camila. Pero bien, por ahora bien. Qué bueno, yo no tengo ni días festivos ni allá ni acá. Qué envidia me dan, pero bueno. Vamos a empezar con los hechos noticiosos. Por favor, chicos, cuéntenme qué está pasando en sus latitudes, cómo viven la vida, cómo estás viviendo la vida en Francia, cómo van tus cosas en Francia. Cuéntame qué has visto, cómo estás viendo el mundo. Sin mayor novedad, la verdad, hoy ya estaba todo muy centrado en este tema, entonces siempre es como el momento de recordar un poco la historia que pasó y en perspectiva lo que se viene, pero sin mayores novedades. ¿Y has visto las noticias de Colombia? ¿Cómo las vives desde allá? Pues sí, y pues obviamente pues soy tunjana, entonces la historia de los atentados y pues todo esto que ocurrió pues llega, ¿no? Pero bueno, no tengo mucho que opinar. Vamos a extender el tema un poco más adelante y ya entraremos un poco en materia, si te parece bien. ¿Algún tema que quieras llevar a la agenda? No, no me la pregunta, no la entiendo. Pues adicional al tema de Tuna, que me parece que lo estás tocando, ¿también quisieras llevar algún tema a Pues a la agenda que quisiéramos platicar el día de hoy? sí, habíamos dicho que la CELAC. Ok, listo, vamos. Y Nico, ¿cómo estás tú? ¿Cómo vives tu día en Colombia? Bien, pues ya sabrán que resido en Tunja. Bueno, pues una sorpresa todo este tema terrorista que no se puede dar de lado, pero creo que es la constante siempre antes de elecciones. Y una elección tan atípica en el que el primer gobierno de izquierda está en el poder, el final será un tanto el panorama que vamos a tener en el país, ¿no? Arrecian los actos terroristas, atentaron contra el gobernador de Arauca, el atentado el pasado fin de semana contra el batallón Bolívar en la ciudad de Tunja. Pero no es lo único, digamos, en noticias. Hay otros temas políticos de vital trascendencia, y es que apenas hace unos días allanaron la casa del Armando Benedetti, ¿no? En Puerto Colombia por orden de la Corte Suprema de Justicia, y eso desencadenó una crisis al interior del país por cuanto Armando Benedetti salió en redes sociales y a través de medios a oponerse a este allanamiento donde afirma que es una total persecución en su contra, pero además hace unas agresiones directas contra la magistrada quien preside el caso, y sobre todo por esta condición de género que, como lo hemos dicho, pues aquí las palabras sí parece que se subieron de tono en cuanto al género, y bueno, vamos a esperar qué sucede en los próximos días. ¿Vieron ustedes de otro lado también que en Estados Unidos se posicionó una foto llevada al parecer por el senador Bernie Moreno, que es de origen colombiano? Ya habíamos hablado previamente de él, donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, vestidos con el naranja típico de los presidiarios? Ese hecho pues desencadenó un elemento diplomático. Parece que esas fotos estuvieron fijadas en la prensa de la Casa Blanca, y posteriormente al escándalo pues fueron retiradas, y con diplomacia negaron todos los hechos, aunque pues la crisis en Colombia sí se desató, y como consecuencia de eso pues fue llamado a rendir consulta, o llamado a consulta del embajador de Estados Unidos de Estados Unidos de colombiano de Estados en Estados Unidos. ¿No? Me enredé. Fue De llamado a Colombia. consultas, y bueno, que allí han intentado aminorar un poco la tensión. Digamos que en Colombia sí fue bastante trascendente la película, pero pues ya vamos a ver qué pasa con todo eso. Ok, chicos, yo como hecho trascendente tengo que comentar la colisión de dos trenes en Eslovaquia. Un saldo de 79 personas heridas, tres personas que están gravemente heridas. Trenes que iban más o menos a 100 kilómetros por hora, uno que estaba aparcado y que pues no debía estar en el lugar que estaba, y una señal en rojo que se omite. Entonces al final hay una colisión de dos trenes que en la mayoría de los trenes en Eslovaquia, quienes circulan dentro de estas instalaciones son estudiantes, porque conectan muchos de los centros estudiantiles que tiene el país fuera de la ciudad de Bratislava, de su capital. Esto sucedió más o menos a 20 kilómetros de la capital. Y bueno, el primer ministro Robert Fico, que llamó a todos los
directores de la empresa estatal de trenes para que fueran removidos de sus cargos, dado que en octubre de este mismo año ya había habido un nuevo suceso en el cual también había tenido saldo alrededor de 60 heridos. Entonces la situación está un poco compleja ya. Obviamente todo el tema está colapsado en términos ferroviarios y eso pues digamos en Europa afecta fundamentalmente la movilidad de las personas. Pero eso entre hechos noticiosos del país donde resido, aquí en Colombia, tanto como lo platican mis compañeros, pues los hechos de terrorismo que suceden en la ciudad de Tunja, un domingo bastante oscuro por demás, muy atípico en la ciudad. Justo también yo lo viví estando en la ciudad y bueno, pues no sobra decir de que pues naturalmente siempre llena de horror y de incertidumbre todo lo que sucede, lo que dejan los hechos terroristas, que es adjudicado al ELN según las investigaciones que se están haciendo y bueno, sobre lo cual vamos también a abrir un poco la conversación. En hechos internacionales, adicionalmente, se posesiona el presidente de Bolivia. Y bueno, que salen también los nuevos índices económicos del país, la inflación del país que no ha cedido en los últimos periodos, pero que se posiciona más o menos en el cuarto saldo inflacionario de Latinoamérica por detrás de Venezuela, Argentina y Bolivia, como lo mencioné anteriormente. Eso por un lado, entonces empecemos, si les parece bien, con los hechos que han pasado en esta semana. También quiero extender la conversación con el tiroteo que recibió el gobernador de Arauca, que lo mencionó Nicolás. Pero ¿cómo lo ves tú, Nicolás? ¿Cómo lo viviste tú estando en Tunja? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, indudablemente sí hay una intención de generar terror en la comunidad. Habíamos predicho, de hecho, bastantes sectores de la opinión habían predicho que eso podía ocurrir. En la medida pues que la bandera de esos grupos políticos que se oponen al gobierno Petro pues siempre ha sido la seguridad y debemos reconocer que sí la seguridad ha minorado en este gobierno, no se ha esperado tanto de lo que se presumía, al menos en control de la seguridad. Y bueno, una serie de hechos políticos previos que quizá hayamos venido paulatinamente olvidado, pero que son trascendentes, y es la negociación o lo que se denominó como la paz total, que era haber realizado alguna serie de negociaciones con algunos grupos sin la rigurosidad necesaria. Muchos críticos establecieron algunas cuestiones en cuanto a la forma legal para la desmovilización. Recordarán ustedes que este tema se trató por cerca de 2 años o incluso más, pero pues que hoy ya incluso pasó a un segundo plano porque ya estamos en campaña preelectoral y lo que fue y lo que no fue, pues no va a ser, seguramente al menos en este gobierno. Lo que hemos visto sí es que la violencia ha sido trascendente. Yo estuve aquí, estoy muy pendiente como de todo el tema del atentado. Hay muchos elementos extraños que también llaman a la duda. En la medida en pues que este atentado se originaba a las 5 de la mañana, dejan allí el vehículo abandonado. Desde las 5 de la mañana son los vecinos quienes informan. Puede ser que haya al interior del departamento algunos vacíos en seguridad profundos, que es eventualmente lo que puede ocurrir, o seguramente la intención no era de generar daños en vidas humanas, sino realmente solo en infraestructura, porque este dispositivo estuvo instalado desde las 5 de la mañana hasta las 8:10 de la mañana en que explotó y según las declaraciones de los organismos militares y policiales, pues no hubo una detonación controlada como se quiso hacer ver, quizá para darle algo un tanto de seguridad a la comunidad y manifestar que la situación estaba de control, pero bueno, quienes son conocedores de una situación del manejo de explosivos, pues la situación se salió de control en la medida en que incluso los medios de comunicación minutos antes manifestaron que era una falsa alarma. A mí eso me preocupa sobremanera porque siempre hago un llamado a la objetividad de la información. Quizá el cuarto poder es la información y la ciudadanía merece conocer estos hechos, además por preservar su vida. Y observarán ustedes que aquí hubo un intento, en mi criterio, de manipular a la opinión pública para decirles que no había pasado nada. Y yo me pregunto, si seguramente logran controlar los explosivos y no estallan, ¿habrían logrado los medios de comunicación mantenerse en una realidad a medias que era una falsa alarma? Pudo haber esta incluso situación haber generado daños mayores en vidas humanas porque la gente se relajó, las autoridades se relajaron y a pesar de que acordonaron algunas de las zonas, pues muchos lugares residenciales no lograron acordonar y pues los tomó por sorpresa. De esos fueron al parecer 24 tatucos, 22 para los que están diciendo, no, era un carro bomba, iba a volar con todo el barrio, pues digamos que no, la intención de estos explosivos es salir como un misil y caer un tanto en algunos objetivos establecidos. Aquí pues logran detonar los 24, es decir, salen del vehículo de la volqueta y afectan pues en infraestructura muchísimo. De esos 24 no explotan dos, que caen y no explotan,
Y esos libros son los que se les hace un manejo controlado en horas de la tarde con expertos en el tema y son detonaciones pues de un nivel ya inferior y pues con el control, la comunicación, el manejo adecuado. Pero lo que sí quiero resaltar es un tanto eso, no sé si es una directriz de gobierno o es una directriz al interior del departamento. Pero es decir, a pesar de lo que esté sucediendo, yo creo que la gente merece conocer la verdad para asumir la responsabilidad, no solo en cuanto a seguridad, sino de información. Porque cuando se intenta manipular la opinión pública, sabemos que en todos los escenarios es nocivo para la sociedad. Apenas 3 días después, pues atentan contra el gobernador de Arauca en las vías de ese departamento y por fortuna sale ileso del atentado, pero los daños sí fueron considerables. Se atribuyen los dos atentados al ELN, pero bueno, no sabemos las causas de los atentados, dado que seguramente estos grupos al margen de la ley han tenido presencia durante décadas sin que hayan intentado realizar esa serie de acciones, pero ya iremos viendo qué sucede más adelante. Cami, ¿tú cómo lo viviste? También entiendo que tienes familia o familiares en Tunja. No sé cómo lo viviste con los medios de comunicación o cómo llegaba la información a ti. No, pues curiosamente, la verdad, yo voy a hablarlo muy desde lo subjetivo, ¿no? Mi experiencia. Yo vi el mensaje, o sea, la noticia en medios locales de Boyacá, de como falsa alarma, ya estaba la foto del camión con las cosas. Y ya, pues eso, pues quedó en mi cabeza, quedó como, bueno, está ahí. Y al rato, pues veo que había explotado y que, bueno, sí era como todo un atentado. Eh, y ya, pues sí, tengo familia, pues no pasó a mayores por ese lado y estaba todo el mundo tranquilo. Y ya, pues es todo lo que tengo que decir, la verdad, no. Mis preocupaciones fueron en otro lado, pues, y si lo voy a decir un poco públicamente, pues más por mis amigos y amigas que tienen liderazgos. Entonces mi preocupación fue más ahí y ya. Yo tengo que comentar que mi hermana vive frente al batallón, con lo cual hubo digamos, una injerencia directa con mi relación familiar. Y pues el relato que ella me dice más o menos concuerda con lo que está comentando Nicolás. Hay un tema muy complicado en que no hubo una protección adecuada, un acordonamiento de la zona de forma correcta. Y al final, pues entendemos de que el aparato explosivo no se mencionó correctamente. También quiero alinearme con lo que está diciendo Nicolás, como el ocultamiento que hubo de la información. Es muy distinto ver los medios de comunicación internos de Boyacá, lo que llegaba por información de redes sociales, de la información de medios que en teoría son considerados serios, si es que existen en Boyacá, pero sí hubo un proceso como de desmentir de que era un proceso terrorista y fue claramente un proceso terrorista, un proceso en el cual mis sobrinos, mi hermana vivieron un momento de caos cuando estallan y se detonan estos tatucos sobre la base militar del batallón de Simón Bolívar de Tunja. Son momentos muy angustiantes. El clima y la aspersión que esto genera es muy complicado en términos civiles. Permítame un segundo. En términos civiles es algo muy complejo, es decir, dimensionar lo que la gente vive, la angustia que la gente repara, sus casas, el hecho de que sea una volqueta cargada con explosivos, pues más o menos nadie aquí somos expertos en explosivos, pero más o menos dimensionamos la capacidad de lo que eso puede generar. Y lo único que uno exigiría como ciudadano es que a uno por lo menos le digan la verdad y le hablen con la honestidad de lo que está sucediendo en las circunstancias. Yo sé que es muy complicado y en eso digamos que me distancio un poco de Nicolás, de controlar en el segmento de seguridad cómo transita la dinamita, porque entendemos que hay un proceso, digamos, de ¿cómo se llama? De narcotráfico, de movimiento por debajo de cuerda, que siempre se maneja este tipo de artefactos explosivos, pero que en términos de la comunicación debe ser muy asertivo para la comunidad, precisamente para salvaguardar vidas, porque lo que estamos hablando aquí son vidas. Y no fue una explosión controlada, no podemos decir que es una explosión controlada cuando al final los daños materiales sobre el batallón de Simón Bolívar fueron los que fueron. Y es decir, si bien no hubo y no costaron vidas humanas, pues naturalmente que me digan a mí que fue una explosión controlada de dos tatucos que se explotaron en horas de la tarde, que todos los escuchamos, que no generaron daños materiales, pues naturalmente eso sí genera un reparo en decir de que fue una explosión controlada. Los otros 22 que detonaron sobre el batallón Simón Bolívar me parece que no fue una explosión controlada.
y asimismo lo narran los medios de comunicación nacionales que estuvieron sobre la zona. Desafortunadamente la comunicación en el departamento sí está, me parece que sobrevendida sobre el gobierno que está actualmente del Partido Verde en cabeza del gobernador Carlos Amaya. Muy desafortunado porque, vuelvo y repito, son vidas humanas las que, digamos, están en riesgo, pero bueno, pues es una tragedia. Yo solo quiero extender un poco la conversación en el sentido, Nicolás, de que tú dices que es proveniente también por, en efecto de elecciones. ¿Cómo haces para cabildar el hecho de que sea asignado el acto terrorista al ELN y que lea yo en tus palabras que puede ser asignado a que es un movimiento de derecha para vendernos seguridad? Porque lo he leído también mucho en medios de comunicación o en personas que sienten esto, dado que el expresidente Álvaro Uribe estuvo 8 días antes en Tunja, entonces casi que tratan de indilgarle el atentado a la derecha colombiana, solo para yo entender tu pensamiento. Bueno, digamos que tomar que es lo mismo de asimilar que la guerrilla es de izquierda. Y es un concepto con el que la sociedad se ha casado, que las guerrillas son de derecha o de izquierda, ¿no? Son grupos al margen de la ley y los grupos al margen de la ley le sirven al quien mejor le sirve, sea a la derecha, sea a la izquierda, sea al centro. Y creo que eso es lo que la gente debería tener presente. Sin embargo, sin conocimiento, es lo que ha dicho la mayoría de la opinión pública. No acierto eso. Yo hablo que es un tema electoral y yo refiero que en elecciones pues también hay intereses por parte de las guerrillas, claramente. No sé, yo nunca mencioné la derecha, ¿no? Ni ningún partido. Pero sí los invito a que busquen en Facebook un video del comandante del ELN de que habla algún tema político de las disidencias de las FARC, del Catatumbo, donde habla incluso que hay unos infiltrados de la DEA en algunos de esos grupos guerrilleros o que se hacen llamar guerrilleros y que en ese escenario pues hay un interés también político en desestabilizar no solo las conversaciones, sino desestabilizar el país. Yo voy a buscarlos y se los puedo compartir, creo que ya los había manifestado. Y también me quedo con una entrevista que hicieron en Caracol hace algún tiempo en un programa que se emite el domingo en la noche, que se llama Los Informantes, donde entrevistaban a algunos dirigentes guerrilleros del ELN y allí pueden ustedes pues sacar sus conclusiones de las posiciones políticas vigentes, que no son, como le menciono, ni derecha ni izquierda, sino que al ser un grupo al margen de la ley, le sirve a quien mejor le sirve y en ese escenario, pues sí creo que hay un interés de desestabilizar al menos el país en cuanto a la noción de paz. Y en ese orden de ideas, Camila, yo te quería preguntar, en el sentido, ¿cómo queda revaluado el proceso de la paz total que lleva a cabo el presidente Petro? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vemos de aquí en adelante? Entendiendo también que hicimos una crítica al capítulo anterior, digamos, pensando en las víctimas. ¿Cómo miramos de aquí en adelante? ¿Cómo lo ves tú? No, yo justamente quería hablar de esto en términos de, o sea, aquí en esto se están endilgando muchas responsabilidades, sobre todo pues hablando del gobierno departamental, ¿no? Y bueno, yo aquí sí me tengo que apartar un poco de ustedes, en el sentido de que el jefe máximo de las fuerzas militares pues, es el presidente. Y esto que pasó no fue pues mm, no fue de la nada. Estoy de acuerdo en que hay un sentido político, pero pues es también consecuencia de años, pues de conflicto y pues de un negocio. No podemos seguir mintiéndonos, de un negocio que siguió en expansión, que siguió controlando territorios. Entonces aquí pues hay que ver a quién le tocaba parar el tema. Al parecer el anterior ministro Velasco, si yo no digo mal, fue más un ministro de escritorio y ahorita pues empezó a hacer todo un trabajo en términos de defensa, pero volviendo a la pregunta sobre la paz total, pues esto está mostrando que hay que modificarlo o que hay que repensarlo o que no está funcionando del todo, pero ahorita, o sea, porque me preocupa porque ahorita estamos entrando en terrenos donde son los territorios y ahorita es Boyacá, que es nuestra casa, pero hablemos de otros territorios. Yo digo, los lugares donde realmente se ha sufrido por la ausencia del Estado, ¿cómo quedan, no? Ante este tipo de situaciones. Entonces, una parte y ciertos sectores están diciendo, bueno, pues hay que retomar bombardeos, hay que retomar el control de esto otra vez. Y bueno, yo me hago la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la salida dialogada a un conflicto? ¿En dónde quedan
responsabilidades sobre lo que se dejó avanzar y sobre lo que no se hizo. Y bueno, yo no sé nada de defensa ni de guerra, no lo sé, pero pues si estamos hablando ya de los hechos y de esto que está pasando, pues hay cosas por evaluar, pienso yo. ¿Y para ti cómo queda parada la paz total, Nicolás? ¿Tú crees que también hay un debilitamiento? Y aquí me toca pararme en la esquina contraria de la derecha. ¿Hace sentido pensar de que hay un debilitamiento en las Fuerzas Armadas? ¿Hace sentido pensar de que los procesos de paz en Colombia se están reevaluando y que deberíamos pensar más en un proceso de mano dura, que es básicamente hacia donde nos está llevando el péndulo democrático en este entonces, o en los discursos que manejan los candidatos de derecha? ¿O cómo lo vives tú? Pues yo creo que después de decir que las cifras hablen por sí solas, miremos cuántas víctimas del conflicto hay, y me refiero también a militares. Estamos acostumbrados a tener cifras altísimas de bajas en combate y paradójicamente esa cifra se ha reducido bastante en los últimos años posterior al proceso de paz del gobierno Santos. Sin embargo, para nadie es un secreto que aquí han intentado omitir los 4 años nefastos de Iván Duque, al menos en este tema, sin omitir los otros sectores. Y la consigna en campaña de Iván Duque fue hacer trizas la paz. Y sin duda, creo que de todos los propósitos que se propuso ese partido y ese gobierno, pues es el que mayor cumplimiento tienen. Hicieron trizas la paz, se encargaron de no cumplirle a los reinsertados, de torpedear todo el tiempo la JEP, de generar un ambiente hostil, pensando que ese discurso iba a perdurar, pero paradójicamente, pues recordarán ustedes que todo terminó en el estallido social y bueno, con la elección del gobierno Petro, al que se le han dilgado el 100% del debilitamiento de las fuerzas militares y el 100% de la seguridad en el país. Es decir, como si el tema posterior al proceso de paz haya sido exclusivamente de este gobierno. Y no, aquí no podemos omitir los 4 años nefastos en este tema del gobierno de Iván Duque, como ya los he mencionado, y por el contrario, sí hay una necesidad palpable de que la sociedad se replantee si el camino es seguir el de las armas, porque eso fue lo que nos vendieron no solo en los últimos 20 años, sino en los últimos 200 años, que este país no ha tenido paz una sola década. Yo creo que ese no es el camino. Si bien hay un debilitamiento, pues no hay, es decir, tiene que tener la fuerza institucional también, pero el camino no es retomar a los escenarios de agresividad y violencia, que es lo que está llamando el discurso ahorita. Y claro, con un hecho tan palpable en la ciudad de Tunja, es la ciudad más segura del país. Bueno, la responsabilidad entiendo que sí es de las fuerzas militares y para dar claridad, Camila, yo no desconozco eso. Yo creo que sí, pero la responsabilidad de los medios de comunicación sí es local. La responsabilidad de la comunicación es departamental. Responsabilidad en la transparencia en la verdad en un caso tan grave, sí hay que asumirlo. Y no puede llamar uno ocultar sobre lo que no se hizo o debió hacerse para seguir justificando este hecho que ya es reiterado, solo que uno espera que en algún momento en un tema tan grave como este pues no se presente así y pues lamentablemente se presentó. Me parece muy grave porque la intención de crear en la opinión pública el tema de la seguridad está bien, pero nada quedó tan evidente que no lo está. Entonces seguramente es seguro porque todo el mundo piensa que es seguro, pero resulta que en seguridad no hay nada más falso que los indicadores y las cifras, pero más allá bueno, falso no digamos, no es verídico, pero no hay nada más falso que la noción de que es seguro el territorio. A mí, pues yo hice alguna serie de publicaciones, la gente me preguntó que es extrañísimo que al otro día no haya pasado nada, es decir, si hubiese bajado la guardia, seguramente cuando hay atentados de otro tipo, de este tipo en otros lugares, lo que se hace es acordonar las zonas, se mantienen las restricciones durante semanas, se establecen cordones de seguridad, pero resulta que aquí vinieron, tentaron, se fueron y salvo 2 bodegas que allanaron, no hay ningún otro resultado. Y bueno, ya hemos sabido que es muy fácil echar culpas, decir el ELN y que nos casemos con esa verdad, pero aquí no se ha emitido un comunicado por parte del ELN de las razones, no sabemos si realmente fueron ellos. No tenemos capturados, no tenemos pistas de los posibles autores de manera verídica, de manera que conociendo la opinión pública y también cómo funciona todo este momento de dar seguridad y brindarla, pues a veces también esos organismos, no digamos mienten, pero sí presentan una cara de la verdad para que nos dé tranquilidad. Yo creo que ahí siempre se ha ahorrado y bueno, no es el momento de antes en que todo el mundo cree. Yo creo que esta generación duda de todo y producto de eso es dudar de que nos digan que es una explosión controlada cuando claramente no lo fue y que seguramente qué pasa si esa falsa alarma se difunde entre la ciudadanía y bueno termina en una tragedia mayor. Realmente es que el tema aquí fue complejo porque
Se inundó todas las redes sociales decir que fue una explosión controlada, pero al momento que se difundió esa información, vimos a todos los militares corriendo, vimos momentos de zozobra, qué pasó, por qué, y me parece que ahí pues hay que hacer una pausa, y mi llamado no es ni siquiera a los entes de gobierno, porque ellos tienen su forma de hacer política, y al final es su forma, es a los medios de comunicación, que juraron mantener la verdad, y son ellos quienes tienen que proporcionar a la sociedad esa seguridad de lo que ellos dicen no está cooptado por intereses mayoritarios, empresariales, comerciales, contractuales, sino que el periodismo es sagrado. Y seguramente, como lo hemos visto ya paulatinamente en los últimos años, han sido cooptados totalmente por uno u otro sector político, cualquiera que se abre, y cada vez es más difícil encontrarle sentido a la verdad. Y en hechos tan graves, pues queda evidenciado eso. Mi llamado es tanto más que al tema de violencia, es al tema de la información. Pero Yo estoy de acuerdo contigo y quería concluir exactamente lo mismo. Claro, es un tema de comunicaciones, de qué es lo que nosotros estamos vendiendo, porque al final es un tema de seguridad de toda la sociedad civil. Adicional, yo no quiero dejar pasar por alto que también es un tema de gobierno. O sea, esto no nos puede pasar en Boyacá y perdón que yo sea tan sectario en pensar solo en Boyacá. Esto son cosas que viven en la cotidianidad, pues el Bichada, Arauca, todas estas regiones que viven azotadas por la violencia, pero en Boyacá esto no pasa con habitualidad. Entonces sí es importante que las personas que están en los entes de control o por lo menos en la oposición también llamen a los controles de seguimiento, es decir, la asamblea departamental llama a la gobernación, la alcaldía municipal, el consejo de la alcaldía municipal de Tunja también llame al alcalde, a los secretarios de seguridad para entender cuál es la trazabilidad y qué sigue después de todo esto, cuáles los golpes que les están dando a las estructuras criminales dentro del departamento, porque definitivamente esto no puede quedar así, o sea, en el sentido de que ya pasó un hecho terrorista y bueno, ¿qué viene después? Entonces también es como pedir un poco de resultados. Naturalmente entendemos que es una responsabilidad también de presidencia, incrementar el pie de fuerza, pero que naturalmente sí hay un seguimiento que debería hacer la sociedad civil. Eso por... Yo quiero, porque es que en eso, o sea, yo reitero, lo que pasó ahorita es consecuencia de algo que se dejó o que se permitió avanzar. Es por un lado la presencia del ELN en ciertas zonas del departamento y de otro lado también la presencia del Clan del Golfo. Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la agencia que pueda tener el departamento en esto? ¿No? O la alcaldía, sí, o sea, si son estructuras criminales que ya pues sobrepasan, ¿no? La capacidad que pueda de gestión que pueda tener. Yo, la verdad, yo, o sea, yo me lo pregunto, no Es lo que quiero yo creo que afirmar. volvemos al mismo punto. O sea, uno decir que es que la criminalidad es producto de la baja, es que como mire, la seguridad del departamento es muy difícil endilgárselo a la gobernación y demás. Es fuera de los cabales pensar en no, ello. pero Camilo, Más importante paréntesis, es que a mí me parece que lo más yo te la voy importante a es poner inversa. que no podemos nosotros vender como el departamento más seguro cuando están pasando estas cosas y cuando hay una organización criminal que se está asentando en el territorio. Ahora bien, naturalmente excede muchas veces las capacidades como pasan en otros departamentos que no hay Sí, suficiente pie de fuerza y demás. Ok, pero díganle a la sociedad civil exactamente lo que sucede, pero no nos vendan que es que somos la ciudad más segura y pasen este tipo de eventos. ¿Sí me entiendes? No, sí, justamente eso. Dividir la parte del discurso de lo que realmente está sucediendo para que nosotros todos entendamos como sociedad civil a qué nos estamos enfrentando. Y ya, o sea, es un tema de transparencia pura y dura. Esa es mi Es que posición. es que es curioso, Camila, porque tú lo acabas de decir. Cuando nos venden la idea de que es el departamento más seguro del país, entonces sí es la seguridad del departamento, ¿cierto? Son las autoridades departamentales. Pero cuando falló, y es lo que quiero hacer un llamado entonces, cuando falló ese discurso de que somos el departamento más seguro, entonces ya es responsabilidad del gobierno nacional, ¿ves? Pero seguramente aquí hay que hablar de muchos temas de los que no se habla y que es muy delicado hablar, además porque no sé, no tengo por qué tampoco ahondar. Pero aquí hay zonas del departamento que están coartadas por grupos criminales con vínculos con el narcotráfico. Hace unos meses apenas capturaron, creo que cerca de Garagoa, Achibor, un narcotraficante con circular roja de la Interpol. Pero aquí no se dijo nada, ni se va a decir nada, porque somos el departamento más seguro del país. Y seguramente si usted va a otros sectores que no quiero mencionar, porque pues si no lo hacen los grandes medios es muy complejo para uno. Pero ¿es cierto eso que se habla de que Boyacá es uno de los departamentos más seguros? ¿O será seguros para otro tipo de actividades en las que se permite que el negocio fluya con normalidad y sin tanta violencia? Eso es diferente. Eso es lo que un tanto
quiero dejar ahí. Entonces, bueno, ya miraremos, pero claro, hay que asumir responsabilidades. Tanto como asumimos el éxito, pues hay que asumir la responsabilidad de un hecho Y eso no como hace este. mejor o peor el gobierno. Eso lo hace en un acto de absoluta transparencia, que Ay, es lo único que pide la comunidad. quería que a propósito del tema estaba justo mirando que el presidente Petro ya reconoció como la posibilidad o abrió las puertas a revisar el tema de la paz total porque pues no estaba funcionando. Entonces convocó como un consejo de paz, no sé qué, lo acabo de ver, no sé bien en qué consiste, pero bueno, definitivamente sí está en revisión. Pero Bueno, pues imagínense si esto pasa en un departamento que en teoría el flujo natural de las cosas nos hace sentir de que tenemos una seguridad. Imagínense cómo viven las personas en el Yo Arauca, escuchaba que viven en el Bichada. a Marjorie. Yo quiero ponerlos en ese contexto también. Imagínense lo que vive la gente en el Arauca. Es una locura. Total, no, que ustedes me hacen pensar que yo escuchaba a Marjorie Ortiz, nuestra diputada, y ella decía, bueno, acá siempre nos han dicho que es el departamento seguro, pero pues nosotros tuvimos una masacre y hemos vivido un conflicto en el occidente de Boyacá interminable, entonces pues seguro no lo ha sido de todo y no estamos hablando de los últimos 10 años, estamos hablando de una historia de un departamento que también ha sufrido la guerra, lo que pasa es que en Tunja no se había visto. Pero que no se vea en Tunja no quiere decir que no ocurra en otras zonas del departamento. Estoy de acuerdo con ustedes y creo que ese es el cierre en el cual convengamos todos de que pues es lo que debería estar en proceso de revisión, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Y no solo para Boyacá, sino a nivel nacional, porque hay zonas que se están descuidando de forma categórica. Y al final terminan es poniendo la soberanía de los discursos de derecha y que lo que sí necesitamos es un proceso más guerrerista, más militar. Y bueno, no sé, mi posición últimamente ha sido pensar es, ok, tuvimos un periodo de Duque que, como lo dice Nicolás, fue muy complicado en desestabilizar el proceso de paz que se estaba ensamblando anteriormente en el proceso del presidente Santos y un debilitamiento probablemente en las Fuerzas Armadas o en el desarrollo de las Fuerzas Armadas con el gobierno Petro. Es una seguidilla de 8 años que pues al final deja una cicatriz en el gobierno. No sé cómo lo viven ustedes, si quieren puntualizar un poco más en este punto o pasamos al siguiente punto que también es importante para el día de hoy. No, yo sí quiero añadir algo pues, sobre el tema electoral, es que pues sí, si bien hay un reconocimiento sobre el problema de seguridad y de presencia de todos estos grupos y el problema de narcotráfico que hay, bueno, esto no puede servir de justificación para alentar proyectos guerreristas, ¿no? Que seguros se están valiendo de todo esto que está pasando, pues para legitimarse y revivir una propuesta que ya no tenía sustento. Entonces vuelve este reencauche de proyecto político de la seguridad democrática que tampoco dio resultados, porque si hubiera dado resultados, pues hoy no tendríamos el mismo problema. Entonces sí, creo que con eso yo cierro y es que sí hay que ponerle atención de cara a las elecciones, ¿no? Independientemente de las responsabilidades que se puedan asumir, una cosa no tiene que ver con la otra. sí, totalmente de acuerdo con Camila. Para cerrar, independiente de todo, yo creo que no hubo pérdidas humanas y al final eso es lo más valioso porque realmente si este acto se hubiera ejecutado sin la previsión de haber evacuado a la gente por disposición de vecinos o lo que haya ocurrido, estaríamos en otro escenario. Habría sido terrible lo que hubiese ocurrido y por fortuna no hubo pérdidas humanas, que es lo más importante. Aunque a mí eso también me causa mucha suspicacia, porque el vehículo llega a las 5 de la mañana y explota a las 8 y 10 de la mañana. Es la intención solo de generar zozobra. Falló el atentado. Pero aquí, bueno, sí, hay que resaltar que las autoridades que evacuaron y demás, pero yo creo que aquí fue una disposición exclusivamente por lo que pude averiguar de quienes quisieron realizar ese acto y bueno, ya serán las autoridades los que investiguen y tengan sus hipótesis, pero a mí sí me sigue causando mucha suspicacia. Es como si hubiesen querido darle todo el tiempo del mundo a todo el mundo para que se fuera. Y seguramente fue así, por fortuna sucedió así. No hay una razón diferente para entender porque usualmente esto no, digamos, todos los ataques pues son en minutos, ¿no? No dan el tiempo para posibilitar 3 horas y 10 minutos para evacuar a la gente. Y pues por fortuna se hizo, pero es lo mismo que me causan a mí suspicacia. Pues gracias chicos por sus impresiones, igual a todas las personas que tengan algún comentario, por favor,
agréguenlo, es importante también entender todos los puntos de vista y probablemente aquí somos tres personas o opinadores quienes tienen nuestros puntos de vista respecto a lo sucedido, pero también habrán muchas otras ópticas y aristas sobre el tema que también deberían ser consideradas. Queremos pasar al segundo tema que también es importante, Camila lo puso sobre la mesa y es el proceso de la reunión de la CELAC que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Marta la semana anterior. Lo que buscaba o la misión principal de la reunión era llevar a cabo el acercamiento entre los países de la Unión Europea y la Unión Latinoamericana de Países y la consolidación de estos países en rutas comerciales y desarrollo para las diferentes latitudes. Pero quiero escucharte a ti, Camila, porque tenías una reparación respecto a lo que estaban vendiendo los medios de comunicación de una presencia pobre de distintos primeros ministros o presidentes de las diferentes naciones, pero que al final tú tienes una posición que también es importante escuchar. Y no, pues justamente es eso, termina la cumbre de la CELAC que deja pues varias cosas importantes para el país y para la región, ya pasaremos como a hablarlo, pero lo que se escucha en los medios nacionales no es esto, sino el relato del fracaso de la CELAC, porque no se contó con la presencia de varios jefes de Estado. Entonces, primero, pues poner en contexto es que se realiza al mismo tiempo que se realiza la COP30 en Brasil, en donde asisten otros jefes de Estado. Entonces era pues ya en principio ya era complicado poder coincidir en estas agendas. Eso primero para poner en contexto. La otra cosa pues que ocurrió, efectivamente eran 60 jefes de Estado convocados, invitados, asistieron todas las delegaciones, sus representantes, vicepresidentes en muchos casos, pero presencia de jefes de Estado se contó con 12, entonces eso fue lo que más resonó, pero no las discusiones que se dieron al interior de este espacio, lo importante que era no solo para el país, sino para la región, como tú lo has dicho, en términos de eh, que puede representar la cooperación de dos regiones en un momento en donde el multilateralismo se empezó a poner en duda por la diplomacia de Estados Unidos y del presidente Donald Trump. Entonces, este era un momento en donde estas dos regiones con estas posturas en conflicto venían a encontrarse y a decirle a esta agenda del gobierno Trump, no, efectivamente el multilateralismo es una propuesta vigente y acá estamos presentes construyéndolo. Como resultados, entonces, que se tuvieron y que es importante para Colombia, alrededor de 300 millones de dólares en inversiones para proyectos, inversiones, préstamos, bueno, para proyectos en la región, en temas de transición energética sobre todo, y pues para Colombia quedó una inversión para modernizar aeropuertos, para el mismo tema, acelerar transición verde, se va a construir una central de energía solar. Entonces, pues todas son cosas importantes. Normalmente decimos de esto no queda nada y solo quedan comunicados, ¿no? Y acuerdos de entendimiento, pero acá quedaron propuestas muy claras de cómo esta hoja de ruta que estaba marcada por sobre todo en la agenda de transición energética. Creo que eso ha sido lo más importante para las dos regiones, cómo la ponemos en marcha y esto también después de la COP30 de Brasil, en donde se celebraban 40 años, también creo que de haberse celebrado por primera vez, y se mostraba cómo, a pesar de cada celebración de estos encuentros sobre transición, sobre cambio climático, pues no se ha logrado la meta de reducir las emisiones de... Creo que estos dos encuentros en este mismo momento permiten definir una hoja de ruta integral de los dos espacios para decir, bueno, ¿cómo le hacemos para avanzar en estos acuerdos? Y bueno, por ahí lo dejo para escucharlos a ustedes. En conclusión, hay resultados y hay que hablarlos y es importante lo que ocurrió. Si me permites, Nico, ir adelante, yo solo quiero agregar que, en efecto, yo he hecho una defensa de que el multilateralismo ha sido muy revaluado en las últimas épocas y que al final no ha generado, digamos, más que el tráfico burocrático de muchas personas. Tengo que reconocer que en esta COP, bueno, en esta reunión de la CELAC salió beneficiado la ciudad de Santa Marta, pues naturalmente por recibir solo a la cantidad de delegaciones, eso es una ganancia para los pobladores de esta ciudad. Adicional, la extensión que lo mencionabas tú, Camila, el aeropuerto Simón Bolívar, que también se llama así en la ciudad de Santa Marta, y la construcción del aeropuerto de Toluco Beñas, que también es muy importante para el país, para seguir creciendo, digamos, en esta ruta.
Ahora, eso como proyectos. Naturalmente los otros que mencionaste me parece que son valiosos y naturalmente queda, digamos, un marco importante para el desarrollo del país y al final me da una bofetada a mí mismo en el sentido de que hay elementos que rescatar de la reunión de burócratas, como la llamo yo, irrespetuosamente. ¿Qué me parece a mí? Y es una apreciación muy personal en el sentido de que Gustavo Petro en la locución que da llama a la cohesión de los pueblos latinoamericanos, pero me sigue faltando es la acción concreta sobre cómo hacerlo, cómo articularlo y cómo llamar a los distintos sectores políticos que se engloban dentro de Latinoamérica total. Y eso me lleva al segundo punto y es que escuchando las delegaciones me parece que es plausible que el multilateralismo crezca en el sentido de reunir naciones tanto de Europa como de Latinoamérica. Pero desde mi punto de vista me parece que se sectoriza desde un sector político que es, digamos, centro de izquierda hacia el cambio climático, hacia renovación de energías limpias, hacia, digamos, la descarbonización y demás, pero dejan por fuera, y me parece que es una apreciación que yo hago, a todas esas derechas más radicales, centro derechas, que al final no llegan a este tipo de convenciones y no logran hacer, digamos, este tipo de consensos entre ambos hemisferios políticos. Y es un poco más a la defensa del centro político, de si es que existe el centro político, a entender de que sin ellos tampoco podemos gobernar y hacer todo lo que pretendemos hacer. Esas fueron mis impresiones escuchando muchas de las delegaciones que las escuchaba muy asentadas hacia la izquierda y me parece que al final también deberíamos generar o tender esos puentes para llamar también a las de derecha y entender cuáles son las necesidades para generar una integración, pues absoluta, que es lo que busca el multilateralismo, pero es una observación muy personal. Yo No sé, ahí quiero hacer una precisión, y es que si bien, bueno, primero pues que la agenda sobre el cambio climático no es una agenda de izquierdas ni derechas, ¿no? Y a eso voy, en Europa, las derechas también han asumido compromisos con el cambio climático. Entonces, en este espacio de encuentro de la región latinoamericana y la región y la Unión Europea, trazar una hoja de ruta sobre la transición energética y cómo superar el impacto del cambio climático no tiene esta orilla política, no tiene este tinte político. Si bien en los discursos cada jefe de Estado y cada delegación pues va a votar su línea, la agenda sobre cambio climático, hasta el momento, quien la desconoce es el presidente Donald Trump, pero las derechas en Europa ya han asumido su responsabilidad y reconocerlo para sacarlo adelante. Nico, yo solo quiero agregar, creo que Eslovaquia definitivamente y los países del este de las derechas que me corresponden definitivamente no están alineados, están más alineados con esa visión que tiene Trump, pero digamos que hace importante el hecho de tender también esos puentes para entender cómo podemos llevarlos pero es un tema un poco más complicado de manejarlo, pero de acuerdo contigo, Camilo. No, yo realmente no les voy a mentir, no he estado tan pendiente del tema, salvo lo que Camila con profundidad evidenció. Me pareció que el préstamo de esa inversión que va para algunos paneles solares en la costa atlántica, pues es de suma importancia, ¿no? Sobre todo porque deja sentado un tema de los préstamos internacionales en el que se nos dijo que solo teníamos que pedir dinero prestado al Fondo Interamericano o al Banco Mundial. Y bueno, incluso verán ustedes que después de que se pagó ese dinero que se valió Duque, empezó incluso a entender, darse de manera negativa que eso era un error haber pagado ese crédito. Muy curioso cómo opera la prensa, pero no se dijo mayor cosa ni de esta reunión, que es de vital importancia para los países caribeños en relación con Iberoamérica y Europa, ni se dijo nada del préstamo, ni se profundizó en el tema, porque realmente la prensa se ha desgastado en decir que no vinieron actores de relevancia, que delegaron fue a los cancilleres, que delegaron fue a los presidentes, digamos, sin relevancia mundial y quizá pegándose un tiro en el pie porque esa minimización de los países latinoamericanos es un tanto lo que permite que discursos como el de Trump siga pisando fuerte incluso sobre los mismos nacionales, ¿no? Pero bueno, vemos aquí que realmente creo que es un éxito. Lo hemos aquí advertido siempre en la necesidad de que países latinoamericanos se asocien para superar estas barreras económicas e independiente de lo que haya podido hacer el gobierno de Estados Unidos intentando afectar este gobierno, pues económicamente las cifras hablan por sí solas y recuperación del valor del peso colombiano en un muy buen sentido. mm,
y bueno, ya la macroeconomía creo que se ha manejado de manera adecuada por parte de este gobierno y eso permite que haya una estabilidad, ¿no? Ya Camilo al principio nos habló aquí de las últimas cifras de inflación, en las que a pesar de que los medios han intentado decir que hay una inflación, pues es mínima, creo que aumentó de 5,13 a 5,6, algo así, 5,58. Y bueno, para darles una noticia ahí, cuando el gobierno de Duque se fue con una inflación del 13%, 13%, y ahí creo que se nos olvida un poco eso. Duque que salió a decir que les pedía de corazón que no votaran por la izquierda, una decepción. Y el dólar también bajó, creo, está como en 3.800, algo así. Yo quería añadir algo a esto y es, pues además de estos resultados de la CELAC en términos de proyectos, de financiación de proyectos, bueno, pues ahí al final siempre un comunicado, una declaración conjunta de tipo político que es importante mencionar y resaltar los puntos claves de esta declaración. Eso hay, que esa es la preocupación de todos los sectores y es la posición sobre Venezuela. Venezuela no firma justamente por esto, porque dentro de la declaración hay un llamado a respetar las elecciones libres, democráticas, y bueno, esto queda aquí consignado, pero también queda consignado el rechazo al uso de la fuerza por fuera de los marcos del derecho internacional, como es el caso del gobierno de Donald Trump. Queda mención de y posición sobre el tema de Ucrania, Haití, el bloqueo económico a Cuba. Entonces son varios puntos importantes, pues porque llegar a un entendimiento sobre esto entre estos actores es clave, ¿no? Yo pienso, lograr involucrar en la discusión regional de América Latina el tema de Ucrania, por ejemplo, es importante en términos de la política internacional y también de cómo los gobiernos pues van a asumir esas relaciones de manera ya más concentrada o bilateral. Entonces, en esta declaración encontramos este tipo de acuerdos y yo podría decir que se centró en tres aspectos bastante mencionado, el tema de transición energética, pero también el intercambio económico, mejorar estos intercambios comerciales, los flujos económicos y retomando las palabras de Nicolás, es decir, es que nuestro único socio comercial no, no es Estados Unidos y no tiene por qué serlo y hay que ampliarlo. Entonces también fue la oportunidad para esto. Y un tercer punto que también quedó bien definido, bien claro, y es la lucha, retomando nuestra discusión inicial, cómo estos países cooperan para la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Entonces son temas claves y que terminan con financiación de proyectos. Creo que es un momento muy importante, no solo para el país, sino para las dos regiones. Eso me llamó la atención y no sé si lo sabes, si alguno me puede extender un poco la información porque carezco de absoluta profundidad en el tema, pero lo que se firmó también fue como una sanción a los grupos criminales, pero yo no entendí cómo se sanciona oficialmente a un grupo criminal, es decir, con cohibiéndoles más financieramente o restringiéndoles ese acceso a capital o cómo funciona, ¿sabes? Eso no me quedó tan claro, si lo No, sabes. pues eso es más o sea, no, el alcance jurídico de esta declaración pues no lo tiene, porque es en términos políticos. Entonces la sanción no es jurídica, si se me permite el término, sino es una sanción internacional política, es decir, no estamos en sintonía con todo esto que está ocurriendo. Ah, y también un acuerdo, también una declaración de apoyo al proceso de paz en Colombia también. Eso nos daría para otro capítulo adicional. Bueno, no sé, Nicolás, ¿quieres agregar algo? Camila, ¿quieren agregar algo del tema electoral? Se complica la convocatoria de la derecha en la encuesta. Ay, por ahí vi el titular de semana, era, ¿no? Como todos los candidatos para invitando a la unión. Sí, también el titular que hace semana. De acuerdo. Nicolás, ¿tienes No, alguna lo apreciación? único que quiero agregar es reiterar lo de Camila, ¿no? La violencia no nos nuble la razón. Quizá este país cuando empezó a pensar tanto en violencia se le olvidó su norte y descuidó temas sociales, políticos, educativos, académicos, y de 10 cúmulos de ideas principales sobre las que debe tener un Estado en desarrollo de su Estado, se enfocó en una, en la seguridad, y eso nos llevó a un camino sin salida de violencia, muerte, desigualdad, pero sobre todo eso, desigualdad, porque paradójicamente la guerra enriqueció a unos solos sectores que gobernaron por muchas décadas, y cuando esas cadenas se rompieron,
pues hoy tenemos este país que florece, que intenta salir adelante, en el que la inversión mejora, en el que la equidad empieza a tener sentido y en el que más allá de eso la gente ha empezado a entender que socialmente hay cosas mayoritarias que hablar de violencia, como tener salud, educación, agua potable y poder dormir tranquilo en una casa sin tener que pensar en problemas que antes en esta sociedad eran impensados. Yo creo que eso responde más y retumba más fuerte que lo que intentan hacer los terroristas, que al final es llevarnos al pasado para tener el mismo control. No hablo ni de derechas, vuelvo y reitero, ni de izquierdas. Hablo de violentos y a los violentos les gusta la forma de violencia porque eso también genera poder, plata y desigualdad. Y ahí es donde no tenemos que volver a llegar. Camila, ¿quieres agregar algo? De acuerdo con Nico y creo que hoy el programa también nos ha permitido tener un esquema un poco general de hacia dónde le están apuntando los discursos, temas en época preelectoral y ese deslegitimar un proyecto. Y yo quiero hacer un llamado a otra reflexión y es que cuando aquí se unen para derrotar el petrismo, la verdad lo que nos están vendiendo es, pues, es la idea de que es una persona, ¿no? Y al final no es una persona, no es la persona de Gustavo Petro, es un proyecto social que fue construido por décadas de reflexión de muchos sectores. Gustavo Petro viene de uno de esos y fue la persona que por las cosas de la vida y de su historia y de la historia en general, le correspondió representar los primeros años de gobierno de este proyecto, pero no se trata de él, es algo que ha venido siendo luchado, construido, que se llevó un genocidio político por delante, o sea, son muchas luchas aquí detrás y que para reducirlo todo a unámonos para derrotar el petrismo, o leía por ahí un comunicado del Centro Democrático, para detener el neocomunismo. Bueno, es la idea que nos quieren vender y creo que hay que prestarle mucha atención al uso del lenguaje en época preelectoral. Ustedes bien saben que yo muchas veces discrepo con ustedes. En esta ocasión también lo hago en el sentido de que, pues, naturalmente Hoy también. no puedo estar de acuerdo en, pues, digamos, en romantizar muchas de las situaciones que están pasando. Que yo creo en la revolución del centro, es decir, que muchas veces, o en el péndulo político, que muchas veces los países necesitan también ese sentido de derecha, ese sentido de izquierda, ese sentido conservador, lejos, naturalmente, de esos radicalismos de los que ustedes mencionan, pero sí, naturalmente creo que es un tema por el cual este país también necesita un sentido de paz o de tranquilidad, pero que pues naturalmente no podemos caer ni en extremos, ni en romantizar la situación que estamos viviendo actualmente, que pues digamos que este gobierno también ha permitido o llevado a la situación que tenemos y pues con el presidente que tenemos, ni mucho menos tampoco llegar a la derecha radical, pues de militarizar y de llevar a cabo un proceso como el que lleva El Salvador, que también es muy, y sería, digamos, desafortunado para la sociedad y para la historia misma que pesa sobre este país. Pero naturalmente, pues eso, que también hay otras alternativas. Y bueno, esa es mi discrepancia con ustedes, como siempre. Naturalmente, de esto se trata este programa y a todas las personas igual que nos están escuchando, pues también el sentido es que también tengan un sentido crítico sobre la posición del país, sobre lo que más le conviene al país y sobre todo lo que puede generar un mejor beneficio para todos los connacionales. Muchas gracias a todos. Suscríbanse por favor a nuestro canal. Coméntenos si están de acuerdo, si están en desacuerdo, si tienen alguna posición distinta a o percepción distinta a la que nosotros tenemos. Todas son bienvenidas en este programa. Y muchas gracias, Nico, Cami. Un gusto verles. Igualmente, Camilo, Camila, Chao, que tengamos amiguitos. bien. Chao. Gracias.